Hola, te saludo siempre con el gozo de saber que aquí estás acompañándonos, como lo hemos venido haciendo ya desde hace un buen tiempo. Hoy quiero invitarte a que me acompañes a leer en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Y permíteme comentar brevemente acerca de un tema que a mí en lo particular siempre me ha parecido un desafío y además muy interesante. Y lo expongo así en términos de un desafío porque yo creo que cuando tú lees la palabra de Dios, cuando leemos las escrituras y esta nos exhorta o esta nos llama a vivir de una forma completamente distinta de lo que es el común denominador o el estándar al cual estamos acostumbrados, eso ya en sí mismo es un desafío. Este versículo dice, primero a los Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es evidente que hay tres temas que se exponen aquí. El primero, así como aparecen aquí, el primero es la voluntad de Dios, el segundo es la santificación y el tercero es la fornicación. El tema de la fornicación es un tema que en algún momento comentaremos, pero tiene mucho que ver con el profundo respeto que tú y yo tenemos o deberíamos tener a Dios y a nosotros mismos, que somos creación de Dios. La fornicación es un tema que tiene mucho que ver con la gloria de Dios en tu cuerpo y entender, por supuesto, la pureza, la limpieza con la cual Él te ha creado. El otro tema es la voluntad de Dios, de la que hemos hablado en algunas ocasiones y claramente hemos dicho, a veces cuando tú estás frente a la voluntad de Dios, puede ser que no entiendas, que no entendamos cómo Dios ejecuta lo que ejecuta, cómo Dios decide lo que decide. Pero la voluntad de Dios está y se está ejecutando todo el tiempo delante de nosotros. Pero el otro tema es la santificación, y ahí permíteme hacer un breve comentario, porque claramente el texto dice, la voluntad de Dios es tu santificación, es nuestra santificación. Cuando uno anda buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, aquí hay respuesta. La voluntad de Dios es tu santificación. La santificación tiene que ver con la limpieza con la cual tú aprendes a vivir delante de Dios. La santificación tiene que ver con entender que Dios te ha dado o Él ha puesto una marca en tu vida y Él te ha dado una gracia para que tú puedas vivir para Dios. Y eso significa también vivir apartado del mal, apartado de todo aquello que te distrae o que te obstaculiza o que simplemente te arrastra hacia o en contra de Dios, hacia afuera de Dios. Y la santificación tiene que ver con una dedicación, con una consagración, con una rendición que tú le das a Dios. La santificación tiene que ver con entender que eres llamado a vivir conforme al estándar de la santidad de Dios, conforme al estándar divino. Y te decía al inicio, y eso ya es un desafío, porque cuando tú estás en medio de toda una forma de vida, cuando tú estás en medio de todo un estándar de vida y tú quieres vivir diferente o tú empiezas a vivir diferente, hay una fuerte presión. Pero hoy te quiero recordar lo que la palabra de Dios dice. La voluntad de Dios es tu santificación. No vivas de acuerdo al estándar del común denominador. Vive de acuerdo al estándar de Dios. Vive de acuerdo al estándar de Dios. Vive de acuerdo al estándar de Dios. Vive conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tu santificación. Bendiciones.